Bueno, un tema de que voy a hablar acá es un tema que yo creo que algo común para nosotros aquí en la iglesia, ya que desde el nombre de la iglesia, Generación de Fe, y siempre estamos escuchando hablar sobre fe, que es algo que realmente es la base, digamos, del cristiano, o sea, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una base que nosotros tenemos. Entonces, vamos a estar hablando estos tres miércoles sobre fe. Y a lo mejor vamos a tocar muchos temas que ustedes ya oyeron muchas veces. Pero eso me trae en recuerdo también lo que dijo Pablo en Filipenses 3:11, que él dijo que la seguridad para nosotros es ir siempre a las mismas cosas, o sea, para fortalecernos, porque a veces nosotros aprendemos algo, incluso lo secular, a veces tú trabajas en algo, en un programa, por ejemplo, computacional, y tú lo dejas de trabajar en eso porque te vas a otra área, y después cuando tú vuelves a ver eso, el programa como que se te olvida, o sea, ¿cómo era? ¿Dónde iba? ¿Qué hacía? Lo mismo, o sea, con las cosas de Dios, nosotros, la vida del cristiano es una vida de práctica en fe, es vivir en fe, es una, como decimos allá en Brasil, dicen oración, orar con acción, o sea, todo lo que con Dios, el acto de fe es una acción, o sea, yo creo y actúo sobre eso, amén. Vamos entonces en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, capítulo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este va a ser el versículo base de este estudio, el del día de hoy. Yo quiero destacar aquí la palabra fe en el griego viene de la palabra pistis, que traducida, digamos, literalmente tiene varios conceptos. Una de ellas es plena convicción en Dios, plena confianza en Dios, constancia en Dios. O sea, tenemos que ser constantes en las cosas de Dios, en lo que Dios nos da, en lo que Dios nos pone en nuestros corazones. Tenemos que ser constante en la oración para tener una mayor comunión con Dios, constante en las escrituras, aprender, porque Dios nos va a hablar a través de la escritura, a través del Espíritu Santo. Toma la escritura y nos revela cosas para que seamos fuertes en Él. Entonces, plena convicción en Dios, lo que Dios te dice, en eso tenemos convicción y en eso caminamos. Amén. La fe está siempre basada en lo que Dios dice. La fe no se basa en nuestros sentimientos. O sea, yo he estado ya en algunos lugares donde yo veo que la gente cuando quiere demostrar su fe empiezan a llorar, a gritar, hacen mil y una cosa, pero no está basado en los sentimientos, porque nosotros podemos estar sintiendo algo hoy, un amor, pero al día siguiente estamos con rabia de esa persona, por ejemplo. Ahora, el amor de Dios o la fe de Dios es constante, es igual, Él no cambia, y dependiente de nuestro estado, de cómo estamos nosotros, la fe puede actuar. Porque a veces vemos situaciones delante de nosotros, vemos ciertos problemas y nos decimos, pucha, me falta fe. No, o sea, es ahí donde yo tengo que actuar en fe, saber lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios me ha hablado y actuar sobre eso en fe, demostrándose a que Dios está conmigo, creyendo que Dios está conmigo y me va a ayudar a pasar por cualquier tipo de problema que estemos pasando. Entonces, la fe no está basada en nuestros sentimientos, sino que basado en la Escritura, en el Espíritu Santo, en quien mora en nosotros. En eso está basada nuestra fe. Amén. Porque Dios dijo y yo creí. En lo que Dios dijo, por eso la fe va a funcionar, porque yo camino sobre lo que Dios me dice, sobre lo que Dios me habla, en eso yo camino, voy caminando en fe. ¿Cómo podemos ejercer nuestra fe? A mí me gusta, por ejemplo, en Romanos, quiero que vayamos allá a Romanos 10:8, para que veamos algunas cosas de la fe. Romanos 10:8. Dice así: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. O sea, en mi corazón y en mi boca está la palabra de fe.
O sea, lo que yo aprendo con la Escritura, lo que yo aprendo a través del Espíritu Santo, en los cultos, en la comunión, en la oración, yo lo hablo, yo lo declaro y ando y hablo la palabra de fe. Amén. Está en mi boca, está en mi corazón y en mi boca. Amén. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú ves mucha teleserie, ustedes ven la gente allá en el trabajo, ¿qué es lo que van a hablar? Ah, viste la teleserie ayer y esto otro. Pero si tú estás siempre estudiando la Escritura y tú tienes un hermano en Cristo en el trabajo, donde sea, oye, yo vi este estudio, mira qué bueno, y esto. O sea, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, del corazón y de la boca hablamos la palabra de fe. Igual que en Santiago 5:15, él habla sobre la oración de fe. Cuando él habla sobre los enfermos, que hay que orar, que los enfermos con la oración de fe, por la oración de fe, ellos serían sanos. Amén. Entonces vemos que hay la palabra de fe y la oración de fe. O sea, si predicamos, tiene que ser la palabra de fe, y si oramos, tiene que ser una oración de fe. O sea, actuar según lo que entendemos la Escritura, lo que nos enseña el Espíritu Santo, hablar, predicar y orar así en fe, declarando, siempre basado en la Escritura, porque yo siempre digo, o sea, la Biblia no está todo el conocimiento de Dios, en la Biblia no está toda la esencia de Dios, porque como dijo Juan, o sea, todo lo que está ahí, Jesús hizo mucho más cosas, pero todo lo que está ahí ya es suficiente para que aprendamos a andar en fe y andar con Él. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan diferente para cada uno. Incluso, como dije el domingo, el Salmo dice que los pensamientos que tiene Dios sobre nuestra vida son más numerosos que la arena que está en el mar y la estrella que están en el cielo. O sea, son muchas cosas. Pero Dios nunca te va a pedir o va a pedir que tú hagas algo que vaya en contra de las Escrituras. Y eso tenemos que tener cuidado. Por eso surgen muchas sectas. O sea, y son cosas tremendas y terribles. O sea, que no voy a tomar el tiempo ahora para decir estas cosas. Amén. Entonces, en aquello que Dios ya me dio, ¿qué es lo que sería como la fe? Es algo que Dios ya me dio, pero que yo lo voy a ver a lo mejor manifestado ayer, pero yo lo tomo como que se lo recibí ayer. ¿Cómo lo puedo explicar? Por ejemplo, en Isaías dice que Jesús, por sus llagas, ya fuimos nosotros sanados. O sea, si yo llego a tener alguna enfermedad mañana, yo sé que por su llaga yo ya fui sanado, y yo declaro la palabra de fe, no, yo soy sano en Cristo Jesús. Y yo oro en fe, yo ya me declaro sano. Amén. Igual que mucha gente y muchas iglesias dicen que nosotros no somos santos. Sí, somos santos. La Escritura dice que somos santos en Cristo Jesús, no por nuestra fuerza, no por porque buscamos vivir una vida bien, sino que somos santos porque Cristo nos hizo santos por su sangre. Amén. Por ejemplo, ¿cómo puedo dar un ejemplo yo de cómo actúa la fe? Tú entras, por ejemplo, a una página, a Falabella, algo así, y compras algo. Tú compras algo por internet, lo pagas y te llega por email un recibo. Entonces tú puedes estar hablando a la gente, mira, yo tengo tal cosa, me compré tal cosa, pero tú todavía no lo viste, no lo has tocado, pero tú sabes que es tuyo, porque en recibo la boleta dice que es tuyo, porque tú lo compraste. Lo mismo, y alguien viene y te dice, oye, yo me compré tal cosa, y dije, yo también lo tengo, pero todavía no lo recibiste, pero tienes la boleta de garantía que tú ya tienes ese algo. La fe también es algo así. Nosotros tenemos algo que Jesús compró por nosotros porque nosotros no lo podíamos comprar. Lo compró por nosotros, un paquete. La salvación es un paquete, porque viene la palabra sozo, que significa salvo, sano, completo. Estamos completos en Cristo Jesús. Entonces, la fe actúa así, o sea, es algo que Jesús ya compró por nosotros. Nosotros tenemos una boleta de garantía que se llama el sello del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos un sello que nadie ni nada puede quebrantar ese sello. Tanto que en la época antigua, los romanos o cualquier de esos reyes de esa época tenían un sello. El que abría ese sello sin el permiso del rey era muerto, o sea, lo mataban, o sea, no había forma. Entonces imagínate tú sellado por el Espíritu Santo, o sea, no hay nada más grande que esa boleta de garantía de algo que Jesús obtuvo por nosotros. Amén. Él compró para nosotros ¿qué?
la sanidad, nuestra prosperidad, provisión, libertad. Él compró todo lo que incluso nosotros no nos imaginamos. Él nos compró para que tengamos una vida en Cristo Jesús completa, ¿ya? Para vivir y cumplir con el propósito de lo cual Él nos ha llamado. Entonces, por eso nosotros somos dignos para recibir la sanidad y todo lo que había mencionado ya. O sea, somos dignos, no por nosotros, sino por Cristo Jesús, que nos hizo dignos delante de Dios. Tengo harta cosa aquí. Pues entonces, la fe es la certeza, la seguridad de lo que Dios ya nos ha dado. En Romanos, en el versículo 10, volviendo acá, capítulo 10, versículo 10, dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Durante mucho tiempo, yo creo que ustedes han escuchado mucho también hablar de eso, que la confesión siempre era algo relacionado con lo negativo. O sea, yo pequé, tengo que confesar mis pecados. Lo que muchas iglesias hacen, no, que si tú no confiesas tus pecados, te vas al infierno. Que si tú no confiesas lo malo que hiciste, te vas al infierno. Siempre relacionado de confesar algo malo o algo equivocado que hemos tenido. Nunca relacionado con algo bien. Pero la Biblia lo que más habla es confesar lo que nosotros tenemos. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo que podríamos ir a orar por las personas. Si viviéramos cosas mortíferas no nos pasaría nada, que podríamos predicar con poder. O sea, muchas cosas nosotros los confesamos. Si alguien viene a decirte algo en contra, no, yo en el nombre de Jesús soy santo, soy salvo, puedo orar por los enfermos, porque hay muchas iglesias donde solo el líder puede hacer eso. Y no, Él nos dio eso a todos nosotros. Entonces, por eso nosotros confesamos esa fe que nos pertenece, o sea, de algo que Dios ya nos dio a nosotros. La palabra confesión en el Nuevo Testamento está más para el lado positivo. Hablando, la confesión de fe es de lo que más se habla en la Biblia. En Romanos capítulo 9 dice, ¿qué es lo que dice? Volviendo un versículo arriba, dice: porque si confiesas con tu boca a Jesús, que es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Pero ¿qué es lo que nosotros confesamos? Para recibir a Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar que Jesús es nuestro Señor y somos salvos. Para recibir nuestra sanidad, ¿qué es lo que tenemos que confesar? Que somos sanos. Porque por Cristo Jesús, por sus llagas, ya fuimos sanos. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que confesar: yo ya tengo el sello del Espíritu Santo, yo soy el cuerpo, yo soy el templo del Espíritu Santo, Él está en mí. O sea, no hay nada que me impida de que yo pueda ser bautizado en el Espíritu Santo. El único que puede poner una barrera delante de las bendiciones de Dios somos nosotros mismos, porque nosotros nos cerramos y decimos: ay, yo no puedo, ay, yo no, y empiezan a bombardear el enemigo a través de falsos profetas, de falsas enseñanzas, que nosotros no podemos porque tenemos que hacer esto para poder recibir eso. No, nosotros ya recibimos todo y nosotros lo confesamos porque lo creemos en nuestro corazón. Amén. Quiero leer aquí ese mismo Hebreo 11, capítulo 1, pero lo voy a leer de una Biblia interlineal, donde tradujeron palabra por palabra. O sea, a lo mejor no se va a entender, pero quiero destacar algunas palabras aquí. Dice así: está siendo, pero, confianza de Dios, esperadas en plena seguridad de Dios, los hechos puesto al descubierto o evidente de las cosas que no se ven. O sea, es medio enredado, pero ¿qué es lo que quiero destacar aquí? Que los hechos, lo que Dios ya hizo, que no lo podemos ver, pero es puesta en descubierto. O sea, la fe son hechos, son realidades que Dios hizo, que a través de nuestra palabra de fe, a través de nuestra oración de fe, nosotros traemos a la existencia lo que no se ve. ¿Se puede entender? Amén. Entonces, por ejemplo, la sanidad es un hecho. Jesús llevó sobre sí nuestras enfermedades, nuestros dolores. Amén. La paz nos trajo Él. La verdadera paz que el mundo no entiende, la trajo Él. Es un hecho. No es algo que va a pasar, no es algo que tenemos que hacer para recibir. No, es un hecho. El que tiene a Cristo Jesús
tiene la sanidad. Amén. Entonces, creo que Jesús llevó sobre sí todos los dolores. Entonces, si un hermano viene o alguien viene a decir, pero yo estoy enfermo, ¿qué hago? Estoy con este problema. Es bíblico decir, no, esto Dios te lo está mandando porque necesita crecer o necesita cambiar algo. No, es un hecho de la salvación y Él no pone condiciones. La única condición es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. O sea, no hay nada más para recibir la sanidad o la provisión que tú necesitas. Yo pregunto, ¿quién está correcto? O sea, yo he escuchado mucho también esto que hay muchos pastores, maestros que dicen, si tú estás pasando por el desierto, si tú estás pasando por este problema, es porque Dios quiere que tú crezcas en fe. Y dicen en todas partes, y es una cosa tan común que la gente lo toma y dice, no, yo tengo esta enfermedad porque de verdad Dios quiere tratar conmigo en algo y por eso yo estoy en eso. Pero entonces uno tiene que preguntarle, ¿tú estás tomando remedio? ¿Fuiste al médico? Sí fue al médico, me dio tal remedio. Entonces estás pecando, porque si Dios te puso una enfermedad para tratar contigo, ¿cómo vas a ir en contra de Él tomando remedio? ¿Entiendes? O sea, no hay cómo, ¿entiendes? Entonces no es bíblico, por lo contrario, o sea, es un hecho, la salvación es un hecho, la sanidad, cuando aceptamos a Cristo Jesús. Amén. Entonces la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven, porque todo lo que Él hizo ya está en el pasado. Incluso cuando cuando estaba Juan el Bautista, Él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él estaba viendo a Jesús y dijo eso. Pero si Juan dijera eso ahora, ¿cómo lo diría? He ahí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Porque Él fue crucificado, llevó sobre sí todas las enfermedades, todos los pecados de todo el mundo. O sea, nadie puede llegar a Dios y a decir ahora, o sea, yo no puedo ser salvo porque tengo el pecado de Adán. No, no puede, porque el pecado de Adán fue retirado. La única forma porque la persona no va a llegar al cielo es porque no aceptó al Señor Jesús como Señor y Salvador. O sea, el único, no puede decir, por Adán yo me voy a ir al infierno. No, Él quitó, se lo llevó a la cruz, todo pecado. Amén. ¿Cómo hablo para que la sanidad o las cosas que Dios tiene para mí se concreten? Este es el principio de fe. Quiero que vayamos a Efesios 1:3, por favor. Un versículo también bien conocido aquí por nosotros. Amén. Dice así Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo pregunto, ¿dónde fuimos nosotros bendecidos? En los lugares celestiales, en las regiones celestiales. Las regiones celestiales o los lugares celestiales es un lugar que nosotros no podemos ver. Si Dios no nos permite que los veamos a través del Espíritu Santo o algo así, no podemos verlo. O sea, nosotros no estamos viendo ahora los lugares celestiales, no estamos viendo esas bendiciones en los lugares celestiales. ¿Pero ustedes creen que existe? Entonces, si nosotros fuimos bendecidos en los lugares celestiales, tenemos toda suerte, toda bendición, toda bendición, dice, la tenemos. O sea, no hay nada que quede afuera. O sea, no va a quedar un poco de sanidad afuera, no va a quedar un poco de provisión afuera. No, dice que toda bendición espiritual nosotros ya la hemos recibido. Todo. Entonces, si eso está en un lugar celestial, algo que no podemos ver, pero lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca que tenemos esas bendiciones. Amén. Todo lo que Jesús hizo está disponible para nosotros en el mundo espiritual. Y eso, cuando nosotros lo hablamos, se materializa en nuestras vidas. Amén. Nosotros tenemos que estar constantemente declarando que nosotros somos bendecidos. Tenemos que declarar constantemente que nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que declarar constantemente que nosotros somos el hijo amado de Dios, que nos ama con todo ese amor tierno, que nunca, yo siendo padre, yo jamás
a mis hijos, si hacen algo mal, yo voy a agarrar, no sé, si yo tuviera una inyección con cáncer o una inyección con una enfermedad, no, toma. No, Dios jamás va a hacer eso. Y mismo Jesús dijo, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces, nosotros no alcanzamos a imaginar, como dice ahí en 1 Corintios 2:9, las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. No las alcanzamos a imaginar porque no las podemos ver, o sea, no las podemos ver, no las hemos oído y no sé, no puede llegar a nuestro corazón esas bendiciones tan grandes. Pero cuando nosotros las declaramos y en lo que nosotros caminamos en fe, vamos viendo esa manifestación de lo que está en el mundo espiritual a nuestro mundo, digamos, real. Una vez yo escuché a un pastor que dice que el mundo espiritual es más real que el mundo que podemos ver. Y es una realidad porque hay tantas cosas en el mundo espiritual que con nuestras confesiones nosotros las podemos materializar en nuestras vidas. Amén. Mi confesión tiene poder para traer a la existencia lo que no existe, porque Dios dijo que es mío, porque ya nos dio todo lo que necesitamos en nuestra vida, nosotros lo confesamos. Por eso es hablar el espíritu de fe o la palabra de fe. En 2 Corintios 4:13, quiero que vayamos allá, por favor. Algo muy interesante que dice Pablo ahí. Amén. Segunda de Corintios 4:13. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual nosotros hablamos. ¿Ustedes creen las bendiciones que están en los lugares celestiales? ¿Creen toda la provisión? ¿Creen que hay toda la sanidad para ustedes? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar. Ustedes pueden ver una persona, a veces llega, si está enfermo con algún problema, usted le pregunta, ¿cómo estás? Ahí mal, ando con este problema ya hace años, no sé, el médico me dijo esto, ahora no sé qué hacer. O sea, él está declarando, él está hablando una palabra de fe contraria. O sea, porque en vez de declarar, el médico me dijo eso, pero en el nombre de Jesús yo soy sano. Una vez una hermana ya en Brasil, ella tenía, el médico le diagnosticó cáncer y le dijo que tenía 3 meses de vida. Ella dijo que se rió enfrente del médico y le dijo, lo siento doctor, pero yo soy sana en Cristo Jesús. Bueno, ahora ya lleva, eso fue en el año 2001 y todavía está más sana que cualquier otra cosa. Y después le quisieron de nuevo diagnosticar cáncer, igual dijo, yo soy sana en Cristo Jesús. O sea, ya pasaron ya 12 años y ella está firme como una roca. O sea, no tiene, pero nada, absolutamente nada. O sea, entonces, por eso nosotros no debemos temer de lo que el mundo o las personas nos puedan querer decir. Nosotros tenemos un poder ilimitado dentro de nosotros. Tenemos un poder, el mismo poder que creó el universo habita dentro de nosotros. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de la muerte habita dentro de nosotros. Quiero hacer una pregunta. Cuando Jesús fue crucificado, ¿cuántas enfermedades, cuánta angustia tenía Él en su cuerpo? Todas. Se lo llevaron al sepulcro. Cuando resucitó, ¿con cuántas se levantó? Y la Biblia dice que nosotros resucitamos con Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos que caminar sabiendo lo que tenemos, declarando lo que nosotros tenemos. Por tanto, creer, la fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. Amén. Entonces, yo creo y hablo. Amén. Otro ejemplo que me impresionó harto también allá, hay un pastor bien famoso en Brasil que se llama R.R. Soares. Él contaba de un amigo del pastor también que tuvo un hijo que nació, no sé cómo se llama esa enfermedad, pero que andó torcido, babean, igual. ¿Ah? No, que nacen y quedan así para toda su vida quedan chuecos, o sea, no tienen los músculos, no pueden. Eso. Entonces, y el hijo y el pastor vio eso, quedó obviamente triste. Pero él iba, eso es lo que tenemos que tener nosotros como padres también, la influencia y el poder que tenemos sobre nuestros hijos. Él iba todos los días a la habitación de su hijo antes de salir de la casa. Él iba
por su llaga ya fuiste sanado. Y él hacía todos los días eso, declarando y creyendo que su hijo era sano, porque no debería por qué tener eso. Como 5 años pasaron y él no desistía, o sea, él no se dejaba vencer, decía, por su llaga tú fuiste ya sano. Y dice que un día a la mañana él entró allá para decirle eso, el hijo no le dejó decir, dijo, papá, por su llaga yo ya fui sano. Y el hijo fue sano, o sea, no tenía nada. Hay otra fuerte también que me llama mucho la atención, que dice que en Río había un niño de como 15 años en la micro y sintió muy fuerte que tenía que hablar de Jesús, pararse en la micro y empezar a hablar de Jesús. Y él todo tímido ahí se paró así, empezó a hablar de Jesús y una persona que tenía un niño en brazo dijo, cállate si no yo te voy a pegar. Él se asustó y se sentó. De nuevo sintió muy fuerte ese que tenía que seguir hablando de Jesús. Se paró y dijo, si te levantas de nuevo, yo te voy a ir a pegar. Y se sentó de nuevo asustado. Pero de nuevo esa fuerza ahí como diciendo, Andy habla. Él se paró, fue a hablarle de nuevo al bus ahí a la gente. Se paró y el papá, o sea, con la guagua se levantó para ir a pegarle. Y la guagua le dijo, no papá, no le pegues. El papá se puso a llorar. Y el niño dijo, pero ¿por qué llora? Él era sordo y mudo. ¿Entiendes? Entonces, cuando el Espíritu Santo te dice para hacer algo, tú tienes que tener esa confianza de ir a hacer, porque las cosas van a suceder. Amén. No tenemos por qué temer, o sea, no hay nada tan oscuro en este mundo que pueda vencer a la luz de Cristo que está en nosotros. Amén. Los cientistas dicen del hoyo negro que hay en los espacios, que se traga toda la luz, que se traga todo eso, pero la luz de Dios es lejos, o sea, no hay comparación para la luz de Cristo que hay, o sea, donde hay luz, no hay tiniebla. Amén. Bueno, siguiendo aquí. Entonces, cuando uno escucha mucho de esas personas a veces que declaran la fe a lo contrario, o sea, ella dice, yo no voy a poder, yo no puedo eso, Señor, ayúdame. O sea, si Dios ya te dio algo, tú dices que no puedes y le pides la ayuda a Dios. O sea, Dios tampoco te lo va a hacer porque tú estás declarando que no puedes. O sea, ¿se me entiende? O sea, hay gente que dice, Señor, yo no puedo orar por estas personas porque tienen un cáncer terminal y le dieron tantos meses. O sea, ¿cómo? O sea, si es tu voluntad, ya yo voy a orar, pero que sea tu voluntad. No, es la voluntad de Dios que sea sano. Yo no tengo que preocuparme si va a ser sana o no, porque yo sé que va a ser sana porque Jesús dijo, o sea, pondrán la mano sobre el enfermo y los curarán, los sanarán. O sea, no depende de mí, depende de quien está en mí, que es Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, esa es la confianza y la fe que tenemos que tener. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 11, versículo 22, por favor. El problema es que mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios lo que Él dijo, lo que Él hace. Marcos 11, 22. Dice así. Y Jesús respondió diciéndole, tened fe en Dios. Yo estuve investigando también varias versiones de este versículo y cuando fui también al interlineal, que es la traducción palabra por palabra, decía, tened la fe de tipo de Dios. O sea, Dios nos pone una fe a nosotros, la cual nosotros debemos desarrollarla para que crezca en nosotros, para vivir ese tipo de fe. O sea, Dios tiene una confianza tal en Él, como Dios, que lo interesante es que cuando Él creó el mundo, Él dijo que haya luz, y hubo luz. Él habló y sucedió. Que haya las plantas, que haya los animales, fue diciendo, o sea, que haya, y empezó a suceder. La Biblia dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos tal confianza en Dios que tenemos el mismo tipo de fe que nosotros hablamos y sucede. Amén. Siempre, obviamente, de acuerdo a la Escritura. Yo nunca voy a declarar mal a una persona. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar siempre estudiando y teniendo una relación íntima con el Espíritu Santo, y como vimos el domingo a través de la oración en Espíritu, nosotros tenemos una mayor comunión con el Padre y nos lleva a entender mejor la Escritura y las situaciones que nos rodean, y así poder tener esa fe de Dios en nosotros. Amén. Como dije antes, teníamos que creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Pero
quiero llegar acá. ¿Cómo hacer con que la persona crea en un milagro de sanidad, por ejemplo? Nosotros sabemos que Pablo, él predicaba la palabra de fe. O sea, cuando él decía que predicaba, no por su propio conocimiento, sino que él predicaba en espíritu y en poder. Ese es el camino que nosotros debemos buscar. O sea, Jesús también siempre decía, yo no hago mi propia voluntad, yo vine para hacer la voluntad del Padre. Ese es nuestro objetivo. O sea, Salmos dice también, o sea, Proverbios dice que nosotros podemos tener muchos planes, pero Dios va y los borra porque Él ya tiene un plan preparado. Nuestro trabajo es caminar, buscar cuál es el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros, caminar en ella para que podamos ver el actuar de esa fe sobre las otras personas. O sea, si yo tengo la seguridad de que Jesús me dio la sanidad, yo puedo pasar esa seguridad para la otra persona. Eso es lo interesante también de andar en fe, es una confianza tal que nosotros damos testimonio a las otras personas, que ellos dicen, ¿qué es lo que tiene él? O sea, quiero conocer de eso, y eso lleva a la persona a tener la fe que Dios ha puesto en él como cristiano, de crecer y tener la seguridad. No, si él dice que también tengo eso, y estoy viendo en la Escritura que sí tengo eso, y tengo la confianza en mí, que tengo ese poder, tengo la sanidad, tengo la provisión que yo necesito. Porque dice también el proverbio que nunca vi un hijo de un justo mendigar un pan, ni su generación. O sea, nunca va a suceder que necesiten ustedes mendigar por pan. O sea, y yo les puedo decir que yo he vivido eso varias veces también. O sea, yo nunca he mendigado por pan, pero las provisiones llegan porque nosotros tenemos que actuar por esa fe. O sea, los ejemplos que yo más tengo en ese sentido era cuando yo vivía allá en Brasil, cuando, como les conté también el domingo, o sea, habían situaciones que yo no veía cómo podía llegar a obtener ciertas cosas que llegué a tener después, como todas las cosas que yo dije de la casa. O sea, yo no compré nada para la casa porque todo llegaba. Yo iba a la iglesia todos los días de las 8 de la mañana, de las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, a orar con las puertas abiertas para quien quisiera llegar y que oráramos juntos. Entonces, pero solo me dedicaba a orar en lengua, de las 5 de la mañana a las 8 de la mañana todos los días. Y todos los días iba sucediendo cosas nuevas, cosas tremendas. O sea, como les conté, o sea, llegaba un día y me decía, oye, Álvaro, sentí de darte esto, y me daban, no sé, una cantidad de plata que justo lo que yo necesitaba para cumplir algo que yo necesitaba. Una vez yo en oración allá a las 5 de la mañana, hay un ministerio del Xande, de ex Paquito de la Xuxa, no sé si han escuchado hablar. Yo lo conocí, y él me mandó un email. O sea, mandó un email que manda a varias personas, dice, con 2,000 pesos tú puedes ayudar a nuestro proyecto acá en África. Y él tiene un proyecto muy bonito, o sea, muy complicado, uno de los países más pobres del mundo. Y yo dije, pucha, 2,000 pesos igual yo puedo. O sea no 2,000 pesos, perdón, 250 pesos. Yo dije, yo con 250 pesos, más o menos pesos chilenos, yo puedo ayudar. O sea, voy a ver qué es lo que puedo hacer. Sentí de dar 2,500 pesos. Fui al banco, deposité, y no estaba trabajando, mi esposo tampoco estaba trabajando. Y después que deposité, me llegó una llamada diciendo, Álvaro, yo te necesito que venga aquí a Campinas a hacer 3 días de traducciones para una persona. Y dije, ya, pues. Y vi la forma de llegar, me prestaron un auto, llegué allá. Durante esos 3 días, después vinieron y me dieron 2,500 reales, o sea, que eran como más de 500,000 pesos, me dieron en 3 días. O sea, ¿qué quiero llegar a eso? O sea, cuando tú buscas tener esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo, tú empiezas a tener una fe que te empieza a mover a hacer cosas que tú sabes que es por Dios, y tú ves que mientras tú das el paso, las cosas empiezan a suceder. Porque también dice una de las cartas de Pedro, si no me equivoco, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, cada paso que nosotros damos, las cosas que Dios nos dice, vemos la provisión de Dios, porque Él está ahí con nosotros y Él está realizando, Él haciendo las cosas. Porque también dice que no es por mi espíritu, no es por fuerza humana, sino que por mi espíritu que se hacen las cosas. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a buscar, a crecer en fe, a tener esa confianza en Dios, y Él te dice, haz esto, tú vas a saber que Él, tú vas a saber que no es un engaño del enemigo,
porque tú vas a tener las Escrituras, vas a tener el Espíritu Santo que te confirmen lo que Dios está poniendo en tu corazón. Y tú lo haces y tú ves realmente maravillas suceder a diario, o sea, de verdad, o sea, yo podía estar aquí contando mucho rato la experiencia que he vivido. La iglesia donde yo estaba ya de un principio, ellos eran mucho de batalla espiritual y yo empecé a tener esas revelaciones. No, pero es por la gracia, por a través de la Escritura. Si nosotros le enseñamos a alguien la Escritura, la persona va a ser libre. No hay que estar ahí peleando, batallando y todo eso. Y entonces empecé a tener mucho contacto con el pastor allá hablando, no, pero pastor, mira aquí, porque los martes tenían culto de liberación y eran pura batalla espiritual. Y dicen, no, pastor, no es así. Mira, si hacemos un culto de enseñanza, te apuesto que la gente va a ser más libre que con un culto de libertación así. Y ya le cambiaron el nombre, algunas personas se enojaron porque les gustaba andar metido en eso, en pelear aquí, pelear allá. Pero fue tanto la comunión que tenía yo con ese pastor que discutíamos la Biblia, todo íbamos hablando, que ahora él está haciendo rema y ha cambiado, pero totalmente digamos, esa visión. O sea, ahora está por la visión de creer por fe. Y antes, en esa época, había muchas manifestaciones demoníacas. E incluso había gente que llevaban tiempo a la iglesia y caían endemoniados y decía, no es posible, o sea, no es imposible. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu se torna con él. O sea, es imposible que entre un demonio en una persona que tiene el Espíritu Santo. O sea, no hay forma. Entonces, yo pedí un día la palabra pastora allá en una enseñanza, empecé a enseñar y empecé a decir, mira, hay dos tipos de personas que pueden quedar endemoniadas. Una persona no cristiana, o la persona no está endemoniada y quiere llamar la atención. Y es por eso hace toda esa manifestación en el suelo. O nunca se convirtió o quiere llamar la atención. Bueno, las personas que caían siempre endemoniadas nunca más volvieron a caer endemoniadas. Yo dije, quería llamar la atención. Y de hecho fue así. O sea, yo le decía, pastor, mira, estoy seguro, si tomamos una persona que está quedando endemoniada y no es cristiana, lo tomamos, le enseñamos la Escritura, le enseñamos que al recibir a Cristo, la persona ya tiene el sello del Espíritu Santo, ya puede ser completa, puede estar firme en ella, te apuesto que no vuelve a quedar más endemoniada. Y ahora la iglesia, o sea, que he escuchado, ya no sucede esas cosas. ¿Por qué? Porque tiene una palabra de fe, o sea, tiene una palabra que cuando uno predica fe, crea fe en las otras personas. O sea, la fe es como puede ser una bola de nieve, o sea, tú la tiras y vas creciendo, no solo para ti, sino que para todo lo que está alrededor. Empieza a crear una atmósfera de fe sobre ti y sobre tu familia y sobre las personas que están alrededor, en tu trabajo, en todas partes. O sea, empieza a suceder, empiezan a haber cambios. Yo antiguamente, cuando también recién convertido, o sea, yo iba, por ejemplo, trabajaba en el Hyatt y llegaba allá, yo tenía, pero era muy complicado para mí, sentía una opresión, me sentía terrible porque todo el mundo me atacaba, porque yo era el único cristiano ahí. Era un lugar terrible para trabajar. Pero un día alguien me dijo, mira, llega y ahora declara que tú eres hijo de Dios y que no te va a pasar nada, o sea, porque el poder mayor está en ti. O sea, ¿de qué te preocupas? Y bueno, y llegué y empecé a hacer eso. O sea, antes de llegar, decía, yo soy hijo de Dios y no tengo que temer a nada. Pero ¿sabes que hubo un cambio? No era una cosa que uno veía, pero una cosa que uno sentía. Pero un cambio tan grande, real. O sea, cuando uno cree lo que uno es, las cosas cambian completamente. Por eso es muy importante, como Jesús dijo, o sea, hay que tener cuidado con lo que nosotros creemos, porque lo que nosotros creemos nos puede llevar a un abismo, a una derrota, o nos puede llevar a la victoria completa que la tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, alcanzando un buen testimonio es como en Hebreos 11:2, aquí quiero ya para ir finalizando. Acuérdense de lo hecho que Dios ya hizo. Eso es la fe, tener la certeza de lo hecho que Dios ya hizo. Hebreos 11:2. A ver, dice así: porque por ella recibieron aprobación de los antiguos. Volviendo también a la Biblia interlineal, decía por creer, o sea, alcanzaron un buen testimonio. Cuando tú crees, tú tienes esa confianza tal en Dios, tú crees tanto en Él, que tú empiezas a dar un buen testimonio sin tú querer hablar mucho, sino que tus hechos
tú al actuar conforme a la voluntad de Dios, da un buen testimonio a la gente en la cual ellos dicen, yo necesito ser así como Él. O sea, ¿cómo Él ha podido obtener eso? ¿Cómo Él ha podido vivir así, de esa forma? ¿Qué confianza es a la que Él tiene para vivir así también? Entonces, eso llega a ser un testimonio para las otras personas y te abre el camino para predicarle las verdades de Dios. Amén. Entonces, todo es posible para el que cree. Eso lo dijo Jesús. Todo es posible al que cree. Entonces, si nosotros creemos, tenemos que hablarlos, tenemos que declararlo. Nuestra sanidad, nuestra victoria en lo que sea, o sea, en los problemas día a día que a lo mejor tú puedes tener, pero recuerden, no hay nada más grande que Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Y en esa fe, en ese hecho, en esa realidad que debemos vivir. No en la realidad, porque nosotros no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos y por lo que hablamos. Amén. Amén. Gloria a Dios.